Término de la metáfora, ¿no? Yo más diría que el Perú es un potro atlético y ese es el gran país que hemos construido los peruanos todos, los 30 millones de peruanos durante los últimos 20 años. Entonces, cuando se refieren a vacas flacas es un término, digamos... ¿Peyorativo? No es irónico respecto a lo que pudiera haber venido si no hacíamos las cosas bien, creo yo. Por cierto, los países del mundo moderno sí están pasando momentos de dificultad, muchísima dificultad. El famoso aparente estado de bienestar que tanto dinero le costó a todos los europeos, están hoy día pagando más caro la cuenta de haber hecho una tarea equivocada y de haber dispendiado los recursos de todos los europeos para tratar de vivir un mundo que no les correspondía. Ahora, eso no le corresponde, eso no le pasa al Perú, por cierto. Por lo tanto, yo diría que el Perú, dentro de un contexto, digamos, zoológico, yo diría que es más un potro robusto, un potro atlético, y eso nos va a poder hacer salir de dificultades externas que no hemos creado nosotros con bastante agilidad, creo yo. Ahora, hay ciertas dificultades que sí hemos creado nosotros, no todos, pero sí algunos de nosotros, algunos de los peruanos, y tienen que ver con las trabas a la inversión que han puesto algunos gobiernos regionales y que han determinado que ciertos proyectos no se lleven a cabo, que caiga lo que es recaudación de canon minero y que haya muchos inversionistas que miren ahora al Perú, no con miedo, porque todavía nos tienen confianza, pero ya no con el entusiasmo de antes. ¿Cómo se puede hacer para revertir esto? Porque al final eso es la razón por la que se están asustando en provincias, ¿no? Sí, varias respuestas tengo a tu pregunta. La primera es que es una barbaridad moral, una barbaridad ética, lo que ha ocurrido en las provincias con personas que a costa de la pobreza y del dolor de la gente, y digo dolor porque en las provincias se siguen muriendo personas de hambre, eso es algo que no nos damos cuenta, pero es dramático lo que ocurre en las provincias, que a pesar de eso algunas autoridades pretendan hacer campaña política a costa del terror, del hambre, de la pobreza y de la muerte de las personas. Esos intentos de autoridad, que son el peor ejemplo que puede haber para el Perú, tendrán que pagar las consecuencias en el momento oportuno, tanto éticas, morales, electorales, como penales. Eso no puede ocurrir en un país como el Perú, y menos ahora en donde nos estamos dando cuenta de la dificultad para generar inversión. Yo creo que felizmente el Perú ya aprendió. Los peruanos somos todos inteligentes, no podemos subestimar a ningún peruano. Algunos tendrán más información, otros tendrán menos información, algunos se demorarán más en entender cuál es digamos, el camino a la prosperidad, otros nos demoraremos menos, pero al final del día todos nos damos cuenta quiénes son aquellas personas que le hacen daño al país, y la propia sociedad debe de aislar y sancionar a esas personas. Ahora, eso es en lo que se refiere a los gobiernos regionales, pero en lo concerniente al gobierno central, ¿considera usted que hay algo que se ha dejado de hacer o algo que se hizo que no fue lo adecuado, por ejemplo, para afectar la confianza de los empresarios o de los inversionistas, el intento de compra de Repsol señaladamente? Mira, yo no quiero entrar a identificar razones puntuales de qué es lo que puede haber generado una relativa pérdida de confianza de inversionistas o del empresario en el Perú. Lo que sí puedo decir es que efectivamente la relación confianza del inversionista y del empresario tiene una correlación en el impacto de la inversión. Ahora, hay un cierto rezago entre el estado de la confianza y el estado de la inversión. Cuando hay mucha confianza en un gobierno, a lo largo del tiempo termina habiendo, bueno, no solamente confianza, es un país, es un país con oportunidades, con negocios que se pueden hacer, esa buena confianza se convierte en inversión creciente. Ocurre lo contrario también, cuando hay un periodo extenso de pérdida de confianza, eso genera una retracción en las inversiones. Yo tengo la esperanza, y para eso estamos los representantes de instituciones como por ejemplo la que yo presido, para tratar de transmitir confianza, sobre todo por las últimas decisiones proactivas que ha tomado el gobierno. Hay que reconocer que han sido muy importantes. ¿Qué decisiones son importantes desde su punto de vista? Para terminar con ese tema, solamente te quiero comentar, y es que no hay que ser muy dramáticos con el tema de la confianza en el corto plazo. Yo creo que si logramos revertir esa tendencia de pérdida de confianza en un periodo corto, no va a haber suficiente problema para que esto impacte en inversiones. Las inversiones siguen creciendo en el Perú. A pesar de los proyectos encarpetados, a pesar de los problemas en algunas regiones. Eso ya no es por pérdida de confianza, sino es por pérdida de interés de los funcionarios públicos de cumplir su función y de trabajar para el Perú en beneficio de todos los peruanos. Hoy día parece que los peruanos tuviéramos que trabajar
subordinados al interés de los pocos funcionarios públicos que existen. Creo que si hay algo que, digamos, sirve en un momento de dificultad externa, es de unir fuerzas, identificar todos aquellos problemas que existen y hacer llamados de atención, por ejemplo, como digo, a todos los funcionarios públicos que tienen capacidad de tomar acción para agilizar los proyectos, que no se pongan de espaldas al Perú y que cumplan su función. ¿Pero qué hacemos? Por ejemplo, nosotros tenemos un cuadro del Fondo Monetario Internacional, nuestro cuadro 4, teníamos varios, sobre el PBI real de varios países de Latinoamérica, lo vamos a mostrar, y nos habla, por ejemplo, de que la proyección original del Fondo Monetario Internacional para el año 2013 del Perú era de 6.3. Sí. Éramos los reyes del cuadro. Creo que ahí lo estamos viendo ya. Sí, si se fija, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, éramos los mejores. Sin embargo, cada mes tenemos que reducir nuestras expectativas. A la baja, sí. A la baja, ¿no? Entonces claro, vamos ya en 5.7, otros dicen 5.5. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que esto no siga cayendo hacia abajo? Porque, por otra parte, lo que vemos en los informes de analistas internacionales es que en el mundo las cosas comienzan a mejorar lentamente, pero las proyecciones de todos los internacionales, Goldman Sachs, todos estos, dicen que los demás van a comenzar a mejorar. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Sí, yo no sería nuevamente, Sol, tan dramático de tratar de encontrar problemas internos. Creo que los han habido y también creo que se han tomado acciones de corrección relativamente prontas, rápidas, eficaces. Yo eso saludo de parte del gobierno. El interés de tratar de corregir errores que han sido de repente magnificados y que eso genera una sensación de desconfianza o de perturbación. Pero el cuadro que tú has mostrado sigue mostrando al Perú siendo el líder de la región. Por más que crezcamos al 5.7, seríamos el país que más creciéramos dentro de ese cuadro que has mostrado. Yo estoy seguro que el Fondo Monetario Internacional tiene una corrección hacia abajo, no solamente del Perú, sino de todos los países que has mostrado, porque el impacto de la crisis financiera y económica internacional ha terminado siendo mayor que el que se esperaba para todas las instituciones que hacen pronósticos. Y hay un tema más que hay que también identificarlo y aislarlo adecuadamente. China. China explica mucho, para bien o para mal, del crecimiento del Perú, porque es el país que más ha venido comprando, atesorándose de commodities en el mundo, y el Perú sigue siendo un país que lidera en muchas regiones la exportación de commodities. Pero perdone... Entonces, solamente para terminar la idea, el hecho de que China haya, digamos, corregido hacia abajo su crecimiento en un punto porcentual afecta notablemente a muchos países en el mundo, entre los cuales está el Perú. Yo diría que gran parte de la reducción de las expectativas de crecimiento de 6 para 5 o de 6 y pico para 5 y pico del Perú está explicado fundamentalmente por China. Justamente ya que toca usted el tema de China, perdón, me queda una pregunta más, y es que el problema es nuestra, para algunos, extrema dependencia de lo que es el crecimiento de China, y que no solo ha caído un 1%, sino que algunos analistas dicen que el gran problema es que ha cambiado su patrón de crecimiento. Antes crecía con infraestructura, entonces requería muchos de nuestros minerales, y ahora ha cambiado y va a irse, se está yendo ya hacia lo que es consumo, y que aquí podemos aprovecharlo, pero no lo estamos aprovechando. Nos hemos quedado como trabados en esto de que les vendíamos minerales y no les estamos vendiendo lo que ellos van a empezar a comprar más. ¿Qué están haciendo los empresarios por eso? ¿Cómo ve usted a la empresa peruana? ¿Se está dando cuenta del cambio de patrón de consumo de la China? ¿Lo está aprovechando? Mira, hay dos tipos de países en el mundo, aquellos que hacen las cosas bien y aquellos que hacen las cosas mal. Los que hacen las cosas mal son aquellos que por decreto deciden qué debe producir un país, cierran sus fronteras, regalan dinero para aquellos amigos de los gobiernos que tienen una fábrica de carros o de lavadoras o de radios y creen que con eso se soluciona el mundo, exportan subvencionados sus productos y dicen que son países industriales. Eso es falso, esos países han fracasado hoy en el mundo, los pocos que quedan. Los otros países que han hecho las cosas bien son aquellos que a lo largo del tiempo, no hay otra manera de hacerlo, han ido progresando, mejorando su capacidad productiva, su matriz productiva. Nosotros no podemos pasar de exportar commodities a producir caños y menos satélites. Debemos de ir transitando la ruta adecuada, primero viendo cómo han hecho mejor otros países y trayendo esa tecnología, y una vez que la tecnología que ya trajimos es la mejor que existe y no hay forma de mejorarla, recién en ese momento se invierte en innovación, en tecnología, en desarrollo, que es lo que tiene que estar haciendo el Perú. De hecho, por ejemplo, en el sector minero ya hay un sector proveedor del sector minero, un sector metal mecánico en el Perú absolutamente moderno y dramáticamente distinto del que había hace 10 años. Eso es un clúster de producción innovadora, de generación de valor agregado, que no se le está dando la importancia relativa.
ese clúster hoy día no solamente le vende a la industria minera, gracias a la cual ha podido desarrollarse, sino ya exporta a muchos otros países mineros y no mineros también. Entonces yo creo que ese es el sendero adecuado. Ahora, has tocado un tema que es importante, infraestructura. Yo quisiera, cuando haya un minuto, dedicarme a ese tema, porque ahí tenemos mucho que hacer. Solo nos queda un minuto, creo, ¿no, Así Mario? es, sí. Finalmente, de manera muy breve, porque el tiempo se ha consumido, se lo ha criticado al presidente Humala por haber pronunciado la palabra crisis como si fuese una palabra tabú cuya sola enunciación convertiría en realidad la crisis. ¿Es legítima esa crítica política que ha recibido? Yo no voy a entrar a calificar las opiniones ni los comentarios del presidente, no me corresponde a mí. Lo que yo tengo que decir es que mi impresión que se ha referido a un hecho que sí está siendo inmediatamente verificado y, digamos, experimentado por las regiones, que es la reducción significativa del canon, que a su vez está, como decía, vinculado al precio de los minerales. Entonces el precio de los minerales se reduce significativamente, las utilidades de las empresas mineras se reducen significativamente y por tanto el canon se reduce significativamente. Y desde mi punto de vista, lo que ha querido decir el presidente es, señores de las regiones, esto va a ocurrir como consecuencia de la crisis, no del país. No es un problema interno, es un problema externo. El tema de infraestructura, para terminar, ahí tenemos digamos, un reto. La calamidad del Perú, que era haber tenido una pésima infraestructura, y menos aún ahora que tenemos un país desarrollado o en vías de desarrollo, se ha convertido en una gran oportunidad. China, Chile, Europa no tienen oportunidad de mejorar su infraestructura porque ya la mejoraron. Por lo tanto, en épocas de dificultad no tienen cómo dinamizar, o es mucho más difícil dinamizar su economía. Para el Perú, el hecho de tener una brecha de infraestructura tan dramática como la que hay es una enorme oportunidad, porque esa infraestructura en la que podemos invertir es inversión altamente productiva. Genera competitividad y productividad. Muchas gracias por ese comentario. Entonces queda claro, hay que aprovechar que tenemos que hacer infraestructura para tratar de crecer por ahí. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Alfonso García Miró. Nosotros regresamos con